Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. Muy buenas noches para todos y todas. El día de hoy estamos abriendo con este episodio una nueva serie. Esta serie la hemos titulado Tejer Paz desde las relaciones cotidianas. Y este primer episodio, pues en particular, se va a centrar como en hacer el encuadre de lo que serán los próximos episodios. Y lo he querido titular El arte de relacionarnos. Como punto de partida me gustaría decir que hay un contexto en el cual el Papa Francisco, que es en la carta Fratelli Tutti, invita a toda la humanidad a reconocer que somos hermanos y hermanas y que por lo tanto hay dos formas de comprender esa construcción de la paz, que es la paz como artesanía y la paz como arquitectura. La arquitectura de la paz pues es todos esos esfuerzos que hemos visto recientemente que se están haciendo desde la humanidad, desde gobiernos para poder apaciguar las violencias y los conflictos que hay a gran escala. Esa paz que se pacta, que se acuerda, que se dialoga, que se negocia o a veces que se pretende incluso instalar a punta de fuerza, de demostraciones de fuerza. Pero no es esa la paz a la que él se refiere. Él se refiere a la paz que es como una arquitectura que es a la que trabaja para generar condiciones para apaciguar, por supuesto, las armas. Y el Papa León XIV lo dijo en su primera alocución cuando fue nombrado, como Papa. Él lo dice, la palabra que es desarmante y la palabra que desarma. Tiene que ver con eso, el poder mediar palabra, negociar, dialogar entre las partes en conflicto para desescalar las violencias, para desarmar y poderse concentrar en la verdadera paz, esa que hay que construirla transformando todas esas estructuras que han perpetuado y que han hecho de las violencias casi que una forma de vida, es decir, las desigualdades, la exclusión, la estigmatización, en fin, la aniquilación de culturas, por ejemplo, de minorías. Todo eso tiene que ver con la arquitectura de la paz. Por otro lado, nos dice, pero también es artesanía. Y Tejamos Paz es justo allí donde se ubica. El deseo de aportar desde Tejamos Paz a esa artesanía de la paz, que no es otra cosa que tejer la paz desde lo cotidiano. En las dos series anteriores estuvimos trabajando sobre capacidades personales para poder hacer de la paz un estilo de vida que se centró en la escucha, en la capacidad de soñar con la paz, porque eso nos inspira a ponernos en camino, pero también en la palabra para tender puentes donde se han construido muros, para poder desde allí construir puentes de relación. Y por eso esta serie pues se centra ya en ese ámbito relacional, ya no en el yo, cómo aprendo a administrar la palabra, a escuchar y a mantener viva mi capacidad de soñar la paz, sino ahora eso cómo lo vivo en un nosotros, en las relaciones. Y ahí se ubica justamente esta serie. El día de hoy, como les decía, pues quiero inspirarles a que veamos las relaciones como el lugar privilegiado donde podemos hacer esa artesanía de la paz cotidiana. Una historia para contar. Quiero traer un relato que lo he escuchado para iluminar de muchas maneras, un relato bíblico, para iluminar muchas aristas de la vida en comunidad. Y tiene que ver con la explicación que pretende darle Jesús a los discípulos sobre qué es eso de ser prójimo, quién es el prójimo. Y entonces él relata, como siempre, a través de la parábola del buen samaritano que se encuentra por allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, esos versículos como entre el 25 y el 37, y que aquí nos ilumina de una manera muy concreta. Es decir, el arte de las relaciones es aprender a hacernos prójimos los unos de los otros. Y ahí lo que nos cuenta en esta parábola es justamente cómo una persona, cualquiera, va por el camino y ha sido violentado, ha sido asaltado. No solamente le robaron todas sus pertenencias, sino que además lo dejaron malherido. Luego la parábola nos narra cómo pasan por ahí muchas personalidades y describe
roles de la sociedad. Entonces pasa un clérigo, pero va muy ocupado porque tiene obligaciones en su ministerio. Pasan y así va narrando cómo distintas personalidades pasan y su actitud frente a aquel que está golpeado y fuera del camino es voltear su cara para otro lado. Dice, pero de repente va un samaritano, entendiendo que el samaritano pues era considerado gentil y ciertamente culturalmente despreciado por parte de los judíos. Entonces es como diciendo el que siempre hemos señalado como ser parte de una comunidad que está llena de malas personas, de gente despreciable a los ojos de Dios, según ellos. Entonces este hombre lo ve, se compadece, se acerca, lo cura, lo atiende, pero además él también tenía responsabilidades, iba para alguna parte. Ya no pudiendo quedarse hasta el final, pues entonces él va, lo lleva a otra persona y le pide que lo cuide y le paga y se hace cargo para que a su regreso pues pueda saber que tiene la certeza de que esta persona ha recuperado su posibilidad de valerse por sí misma. Y al final cierra ese relato, esa parábola, haciéndole la pregunta interpeladora: ¿quién de todos esos creen ustedes que fue el prójimo? Y entonces todos dicen, pues el samaritano. Exactamente. Ese que a los ojos del mundo es despreciable, pues con su actitud en realidad fue el que actuó como un verdadero prójimo. El arte de las relaciones es justamente ser esos buenos samaritanos que somos capaces de no voltear nuestro rostro para otro lado, sino que nos hacemos prójimo de todos aquellos con los que interactuamos en la vida cotidiana. Hilemos fino con el invitado de hoy. Ahora, para tejer con la historia, con esta historia que hemos traído con el invitado de hoy, que es el buen samaritano, yo quisiera destacar en este segundo momento 4 puntadas que me parecen muy importantes. Primero, la capacidad de saber detenernos. Con mucha frecuencia llevamos un ritmo tan acelerado y tan saturado de tantas cosas que a veces vivimos tan ensimismados en nuestras propias tareas, nuestras propias cargas, que diluimos la noción del otro y de la otredad. Y el saber detenerse no es otra cosa que el reflejo de que sabemos reconocer al otro y a la otra. Y en ese reconocer somos capaces de verlo en las circunstancias en las que está. Y entonces tener la capacidad de acercarnos, así ese acercarse, que es la segunda puntada, además de detenernos, acercarnos. Ese acercarse así nos implique desviarnos un poquito de la premura que tenía o de la intención que tenía para moverme. Y ese acercarse significa no solamente ver el dolor, sino aproximarse, implicarse y dejarse tocar por la herida del otro. Y luego viene una tercera puntada que fue justamente sobre la que estuvimos hablando en el episodio anterior, y es empatizar. Es decir, no solo quedarse allí, pobrecito, y acercarnos y dejarnos tocar por la herida y dejarnos impresionar, sino tener la capacidad de decir, si fuera yo, ¿qué quisiera que hicieran por mí? Y entonces, la regla de oro, si yo estuviera en esa situación, ¿cómo me gustaría que me trataran? Y hacer exactamente eso. Entonces, actuar es la cuarta puntada, actuar. Actuar, y en ese actuar, pues una vez nos hemos detenido, vemos al otro. Y ese ver al otro hace que nos aproximemos a él. Ahí es donde se teje la proximidad, el hacerse prójimo del otro. Pero un acercarse, insisto, que significa involucrarse, ponerse en su lugar y actuar en conformidad como a mí me gustaría que me tratasen, para hablarle como a mí me gustaría que le hablaran, para actuar en su favor como a mí me gustaría que actuaran en mi favor. Y justamente allí es donde se construye ese tesoro relacional que se llama hacerse prójimo. Enlazando la trama. Yo creo que estas 4 puntadas nos ayuda a comprender que las relaciones son un verdadero un arte, y ese arte nos exige hacerlo conscientemente. Así como un artesano se aproxima a los materiales y se conecta con todos sus sentidos para darle a esa nueva artesanía, a esa nueva creación, volverla una obra de arte que con frecuencia es irrepetible, porque tiene variaciones, porque además tiene una inspiración implícita, pone todos sus sentidos en esa artesanía. Asimismo, entender las relaciones como un arte,
pues nos exige vivirlas conscientemente. Y pensemos como una primera tarea que tenemos que hacer es volver a habitar nuestras relaciones cotidianas, porque a veces las volvemos como si nosotros activáramos un botón que nos pone en piloto y ya por pura inercia nos despertamos en casa, saludamos, buen día, cómo descansó, pero como por inercia. Y vamos diciendo cosas sobre las cosas que hay que hacer, pero no nos detenemos. Y eso, por ejemplo, en la familia, que es el primer lugar donde el ser humano tiene los vínculos más cercanos, donde pasa una buena parte de su tiempo, es importante que con frecuencia nos preguntemos a quiénes o a quién en ese entorno de los vínculos familiares, cualquiera que sea la familia con la que convivo y su configuración, a quién he dejado herido en el camino, ya sea por indiferencia o porque lo juzgo, porque tiene defectos, porque hay cosas que no me caen bien. Es posible que nos detengamos y que nos acerquemos. Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook, @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. Por otro lado, en el otro lugar donde se vuelve también a veces un lugar donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, sobre todo quienes tenemos empleos, que es la comunidad laboral, en el trabajo, las relaciones dentro del trabajo. ¿Cómo cuidamos los vínculos más allá de la tarea? ¿Cómo habitamos más esa relación diaria con nuestros compañeros de trabajo? Más allá de yo aquí vengo para hacer estas funciones y en función de eso me limito a hacer lo que a mí me toca y no me importa lo que al otro ni le pasa, ni cómo trae, ni si cumple o no cumple, o lo que es peor, califico o descalifico su trabajo desde mi mirada, sin darnos la oportunidad de ir más allá de la tarea y de reconocer y habitar esa relación desde la perspectiva de hacernos prójimo. ¿Qué tipo de gestos pueden construir o restaurar si se ha roto la confianza? ¿Qué tipo de gestos? ¿Qué tipo de acciones podríamos empezar a implementar en nuestras relaciones dentro de la comunidad laboral para que la carga laboral no sea simplemente ser como robots y como máquinas productivas, pero que no somos capaces de crear vínculos que nos permitan de manera colaborativa enfrentar desafíos, hacer mejor la vida, porque ahí transcurre una buena cantidad de nuestro tiempo en la vida productiva. Y muchas veces tenemos que dejar o desplazar relaciones familiares que ameritarían más tiempo de nuestro trabajo, de nuestra dedicación, como la crianza de los hijos, por ejemplo, porque el tiempo del trabajo pues acapara una buena porción de la vida en la que estamos despiertos. Por otro lado, en la comunidad donde vivimos, el barrio, nuestros vecinos, ¿quiénes se están quedando al margen? ¿Quiénes son los descartados, usando las mismas expresiones del Papa Francisco? ¿Quiénes son en ese entorno comunitario que vemos a veces con desprecio o que vemos que están en necesidad y sencillamente volteamos el rostro para otro lado? A veces bajo explicaciones o justificaciones como es que hoy por hoy uno no se puede exponer porque se pone uno de solidario y termina por ahí en riesgo, o cuando vamos por la calle, por ejemplo, y vemos que a alguien lo están robando, cuando a alguien lo están persiguiendo, cuando alguien está lastimado en la calle, ¿cuál es nuestra actitud? También en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias donde participamos, ¿cómo tejemos también paz y relaciones sanas en nuestros apostolados, en nuestros ministerios, en los grupos apostólicos donde estamos, pero también entre las generaciones adentro de la comunidad de fe, entre los adultos, los jóvenes? ¿Cuál es el lugar que les damos? ¿O simplemente los juzgamos y todo el tiempo estamos diciendo es que los adultos somos los que nos tocó ser fuertes, pero estas generaciones de hoy son generaciones de azúcar, de cristal, que no los puede uno tocar? Y todo el tiempo estamos hablando y relacionándonos desde el juicio. ¿Cómo hacer dentro de nuestras relaciones cotidianas, adentro de nuestras comunidades de fe, para que allí seamos coherentes de ser buenos prójimos? Para tejer contigo,
para tejer contigo. Me parece muy importante hacerles una invitación, hacerte una invitación a cada uno y a cada una de mis queridos oyentes, para que nos asumamos conscientemente, corresponsablemente, en esto de vivirnos como prójimos del otro, de la otra, corresponsables de esta artesanía que es la paz cotidiana. Conscientemente sabedores de que la paz no es un decreto, no es un acuerdo que se firma entre quienes se han violentado, sino cómo la paz se teje a través de relaciones que nos hacen capaces de reconocer al otro, de verlo, de detenernos, de acercarnos, de empatizar con el otro, con la otra, pero además de cuidarlo, de actuar para cuidarnos unos a otros. Eso es lo que nos hace prójimos, hacernos cargo de la otredad, porque somos seres interconectados y como tal somos interdependientes. La humanidad es un cuerpo, eso lo he dicho muchas veces, y todos estamos entretejidos a través de los vínculos y de las relaciones. Y lo malo que le pasa al otro también me afecta a mí. Y si no somos capaces de vivir bajo esta lógica de hacernos prójimo, pues el régimen de la indiferencia solo nos lleva a la autodestrucción. Entonces, vivir conscientemente la relación, porque ese es el lugar privilegiado donde podemos construir la paz. Entonces, la paz cotidiana es esa que se teje a través de las relaciones, unas relaciones basadas en el cuidado del otro, en el respeto, en la proximidad, pero sobre todo en la corresponsabilidad. Hoy tú puedes ser un hilo de ese gran entramado que es la paz cotidiana. Asumámonos que somos un hilo, tal vez unos hilos son más gruesos, otros hilos son más frágiles, unos hilos son de ciertos colores más llamativos, otros son de colores más opacos, pero digamos, el valor no está tanto en la fragilidad o en la fortaleza de cada hilo, sino lo que logran juntos en ese entramado que es el tejido. Eso es lo que le da la posibilidad a esa paz, que es artesanía, de hacer una obra maravillosa, porque la fuerza está en el entramado, en el tejido. Si es un tejido sano, no importa la diversidad de colores, entre todos esos colores se puede hacer una obra impresionantemente linda, maravillosa, atractiva a los ojos, porque la diversidad de colores pueden dar una vivacidad muy interesante, pero también los tonos, los grosores de los hilos se fortalecen entre sí a partir del entretejido. Eso es el arte de construir la paz desde las relaciones cotidianas. Les deseo un feliz viernes, un feliz fin de semana y no te olvides, practiquemos ya la paz cotidiana desde esa artesanía, desde el arte de las relaciones. Muchísimas gracias y nos encontramos en 2 semanas. Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del tejido, que no logrará ser la artesanía que quieres ser sin el aporte de tus puntadas. Suscríbete, dale like y comparte mis canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias al apoyo en la producción de Daniel Alejandro Silva, ingeniero multimedia, y en la revisión de contenidos de Gloriana Londoño Monroy, comunicadora social, por acompañarme en esta aventura y hacer posible que tú y yo tejamos paz.